Francisco I. Madero no era un político común. Nació en 1873 en una de las familias más acaudaladas de Coahuila, pero desde joven mostró una inquietud que lo apartaba del simple confort de su posición. A diferencia de otros jóvenes de la élite porfirista, Madero no se conformaba con heredar privilegios, creía en la democracia, en la justicia social y en un México libre del autoritarismo que, por más de 3 décadas, había impuesto Porfirio Díaz. Educado en Francia y Estados Unidos, absorbió ideas progresistas que hablaban de derechos ciudadanos, elecciones limpias y participación popular. Sin embargo, trasladar esos conceptos europeos y norteamericanos a una nación marcada por la desigualdad, el analfabetismo y el control militar del régimen no sería tarea sencilla. En 1908, Díaz declaró en una famosa entrevista con el periodista estadounidense James Creelman que México estaba listo para la democracia y que no se reelegiría. Madero tomó esas palabras en serio, como una ventana histórica que no podía desperdiciar. Escribió La sucesión presidencial en 1910, un libro que no solo criticaba la falta de libertades, sino que proponía un cambio pacífico por la vía electoral. El texto, que circuló como pólvora entre estudiantes, obreros y campesinos, también despertó la ira de la dictadura. Para muchos, Madero era un soñador, para otros, un revolucionario en potencia. Lo que nadie imaginaba era que su idealismo lo conduciría a desafiar abiertamente al hombre más poderoso de México, y que ese desafío sería el inicio de una cadena de eventos que cambiarían la historia del país para siempre. El año de 1910 estaba marcado para ser histórico. Madero, respaldado por simpatizantes en todo el país, decidió fundar el partido antirreeleccionista y postularse como candidato a la presidencia. Su lema, sufragio efectivo, no reelección, se convirtió en un grito de esperanza para quienes anhelaban un cambio. Sin embargo, Porfirio Díaz, que en público había hablado de democracia, en privado no estaba dispuesto a ceder el poder. Durante la campaña, Madero recorrió plazas y pueblos, hablando directamente con la gente, algo poco común en un país donde la política se decidía en despachos y salones exclusivos. Ese contacto cercano generó entusiasmo, pero también atrajo la atención de las autoridades. En junio de 1910, antes de las elecciones, Madero fue arrestado en Monterrey bajo cargos de sedición y trasladado a San Luis Potosí. Desde la cárcel, presenció cómo Díaz se reelegía en unos comicios controlados, con resultados tan abultados que nadie podía tomarlos en serio. Lejos de rendirse, Madero logró escapar y huir a Estados Unidos. Fue en el exilio donde redactó el histórico Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, en el que llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre. El documento no solo denunciaba el fraude electoral, sino que prometía restituir tierras a las comunidades y garantizar libertades políticas. Aunque muchos dudaban de que un hombre de apariencia frágil y voz suave pudiera encabezar una revolución, su llamado encendió la mecha. En distintos puntos del país comenzaron levantamientos que, aunque desordenados, fueron minando la estructura del porfirismo. El sueño democrático de Madero había dejado de ser un ideal escrito, ahora era una lucha real, con pólvora, sangre y esperanza en juego. El llamado del Plan de San Luis no fue un trueno aislado, resonó en sierras, pueblos y haciendas, encontrando eco en líderes locales con causas propias. Francisco Villa, en el norte, y Emiliano Zapata, en el sur, vieron en las palabras de Madero una oportunidad para luchar contra las injusticias que sus comunidades padecían. Villa combatía la opresión de los hacendados y jefes militares corruptos. Zapata exigía tierra y libertad para los campesinos despojados. Aunque sus motivaciones no siempre coincidían con la visión política de Madero, todos compartían un objetivo común: derribar al régimen de Porfirio Díaz. Los enfrentamientos armados comenzaron a multiplicarse. Los ferrocarriles, símbolo del progreso porfirista, se convirtieron en rutas de guerra, llevando armas, combatientes y rumores de victorias. Las guarniciones federales, dispersas y a menudo mal equipadas, no podían contener la oleada. En mayo de 1911, tras una serie de derrotas significativas, Díaz firmó su renuncia y partió hacia el exilio en Francia. Para muchos, ese momento representó la victoria de la democracia. Madero fue recibido en la Ciudad de México como un héroe, entre multitudes que ondeaban banderas y coreaban su nombre. Sin embargo, la caída de Díaz fue solo el principio de un reto aún mayor.
El país estaba lejos de la paz, las facciones revolucionarias tenían visiones distintas sobre el futuro, y las tensiones latentes amenazaban con romper la frágil unidad. Madero asumió la presidencia interina con la promesa de organizar elecciones libres, pero pronto descubrió que gobernar era más complicado que luchar contra un dictador. El entusiasmo popular debía transformarse en instituciones sólidas, y las expectativas eran tan altas como las heridas abiertas por años de represión. En ese escenario incierto, Madero enfrentaba la dura realidad: la revolución que había iniciado podía devorarlo si no lograba mantener a raya a sus aliados y enemigos por igual. En noviembre de 1911, Francisco I. Madero tomó posesión como presidente constitucional de México tras ganar unas elecciones libres, un hecho histórico después de más de 3 décadas de dictadura. Su llegada al poder fue celebrada como un triunfo moral y democrático, pero pronto se encontró atrapado en un terreno minado de intereses, desconfianzas y traiciones. Por un lado, los porfiristas que aún conservaban poder en el ejército, la burocracia y el mundo empresarial veían a Madero como un idealista ingenuo, incapaz de mantener el orden que ellos consideraban necesario. Por otro, los líderes revolucionarios que lo habían apoyado en la lucha armada, como Zapata, se impacientaban ante la lentitud de las reformas y exigían cambios inmediatos, especialmente en el reparto de tierras. Madero, fiel a sus principios, rechazó gobernar con mano dura y buscó mantener un marco legal y constitucional. Creía que el cambio debía surgir por medio de la educación cívica, el diálogo y la construcción de instituciones democráticas. Esta postura, aunque noble, lo dejó vulnerable. Sus adversarios aprovecharon su respeto por la legalidad para conspirar en su contra, mientras las rebeliones armadas comenzaban a brotar en varias regiones del país. El zapatismo se convirtió en una insurrección abierta cuando Madero no cumplió de inmediato con las demandas agrarias. En el norte, Pascual Orozco, uno de sus antiguos aliados, también se alzó en armas, acusándolo de traicionar la causa revolucionaria. Al mismo tiempo, la prensa opositora, que Madero había liberado de la censura, comenzó a atacarlo con ferocidad, cuestionando cada decisión de su gobierno. El clima político se volvió tenso e inestable. Huelgas, motines y pequeños levantamientos se multiplicaban. Madero intentaba conciliar, pero parecía que cada gesto de buena fe era interpretado como debilidad. Mientras tanto, en las sombras, se tejían alianzas entre viejos militares porfiristas y políticos ambiciosos que veían en la inexperiencia del presidente una oportunidad para recuperar el poder. El sueño democrático que había encendido la esperanza de millones comenzaba a tambalearse bajo el peso de la realidad política mexicana. A inicios de 1913, las tensiones acumuladas estallaron en lo que la historia conoce como la Decena Trágica. Durante 10 días, la Ciudad de México se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas leales a Madero y los sublevados encabezados por el general Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y el general Bernardo Reyes, viejo rival político. El caos y la violencia dejaron cientos de muertos y una atmósfera de desesperación. En medio de este clima, Victoriano Huerta, el general en quien Madero confiaba para sofocar el levantamiento, comenzó a tejer su propia traición. Huerta se alió en secreto con los rebeldes, y con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, quien veía con desdén el gobierno de Madero, y temía por los intereses de su país en México. El pacto entre Huerta y Díaz, sellado en la Embajada de Estados Unidos, fue el golpe final para el presidente. El 18 de febrero de 1913, Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron arrestados bajo pretexto de protegerlos y conducidos al Palacio Nacional. Obligado a renunciar bajo amenazas, Madero cedió, no por cobardía, sino para evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, su destino ya estaba sellado. El 22 de febrero, en un traslado nocturno hacia la cárcel de Lecumberri, ambos fueron asesinados por órdenes de Huerta, quien se justificó con la mentira de un supuesto intento de rescate. La muerte de Madero marcó el fin de una etapa de esperanza, y el inicio de una nueva oleada de violencia revolucionaria. Para muchos, su gobierno fue el de un idealista que creyó que la democracia podía construirse en un terreno donde aún predominaban la ambición y la traición. Pero su figura quedó inmortalizada como la de un mártir de la democracia, un hombre que prefirió morir antes que traicionar sus principios. Su legado no se mide por el tiempo que estuvo en el poder, sino por el ejemplo de integridad que dejó. Francisco I. Madero sigue siendo, para la historia,
la encarnación de la fe en que México podía cambiar por las vías pacíficas y legales, aunque la realidad de su tiempo no estuviera lista para recibirlo.